otra peli y nos vamos, episodio 19. Bienvenidos cinéfilos, esto es Otra Peli y nos vamos, el podcast donde desempolvamos las películas, series y cómics que marcaron otras décadas. Sin dejar de lado los estrenos que están dando de qué hablar hoy. Prepárense, que empezamos. Con ustedes, su amigo Carlos. Y por acá, su amigo José, y en esta oportunidad hablaremos de Rambo 1 o First Blood, la tragedia después de la guerra. Pero antes de empezar, recuerden suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y si quieren, pueden dejarnos allí también sus mensajes o escribirnos directamente a otrapeli-y-nos-vamos.com/contacto. Pueden indicarnos allí qué película desean de la cual hablemos o a cualquier comentario sobre los episodios. Pero antes de pasar con el tema de la semana, daremos un repaso a lo que vimos esta semana. Carlos, cuéntame, ¿qué has podido ver? Pues entre las cosillas que he visto, bueno, me he dado la oportunidad de ver varias cosas porque me encuentro de algunos días de vacaciones, así que bueno, ya les iré comentando por allí. Pero hoy quiero comentarles sobre Batman, el Cruzado Enmascarado. Esta es una serie de televisión animada. Bueno, ya saben de nuestra gran admiración y fanatismo hacia el personaje de Batman. Esta es una nueva versión en cómic para televisión que trata, bueno, de manejar una época de cine negro y de cómic de los 40 aproximadamente, centrándose más que nada en los principios, los primeros años de Bruce Wayne como Batman y dándole un giro más hacia la parte psicológica de los personajes. Exploran más sus personalidades y las razones por las cuales son buenos o malos. Algunos capítulos caen un poco, pero otros de verdad vale la pena verlos, la mayoría. Así que se las recomiendo y ya me dirán qué les parece. ¿Y tú, José Manuel? Pues mira, como estamos en los últimos años aquí en Hollywood con la moda de los biopics de cantantes musicales, de estrellas, etcétera, me vi María Callas de 2024, una película protagonizada por Angelina Jolie, que habla sobre básicamente como la última etapa de la vida de María Callas, hace unos flashbacks en blanco y negro sobre cuando conoció a el que dicen ser su gran amor, Aristóteles Onassis, el que era en ese momento el hombre más rico del mundo, y cómo se interpuso o apareció en esa relación después lo que fue la viuda del presidente Kennedy, ¿no? Que fue Jacqueline Kennedy, Sí, cómo le ya. afectó a ella, cómo al final ella se divorció por casarse con Onassis y nunca se casó con él, que la Esa es despreciaba, y una- sus problemas ahí de canto, ¿no? Me parecía una película bastante pobre, pensé que iba a ser a más. Pienso que también Angelina Jolie tomó esta película como para ser nominada al Oscar, ¿no? Que yo veo que siempre buscan este tipo de personajes los artistas porque es lo que la academia le gusta, ¿no? Premiar cuando se hacen tipos de biopic o de cuestiones de la vida real, pero bueno, la verdad muy floja la película, la terminé de ver porque, bueno, al final ya me faltaba poco, pero de verdad no hubo nada que valiera la pena en esta película, de verdad sí. siento que perdí el tiempo. Yo pensé que esa película iba a ser mucho mejor. No la he visto, pero sí he escuchado las críticas, las opiniones. Ahora te escucho a ti. Y pensé también que como hay un gran halo de misterio en torno a ese mito de amor y desamor, algunos dicen que la culpa es de Jackie, otros dicen que la culpa es de Onassis, otros dicen que María Callas era un poco intensa, no se sabe. Sí, bueno, Entonces, pensé que iba a ser un drama mucho mejor, pero he escuchado ve- opiniones y ahora la tuya y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Pues mira, para resumirte, cuando yo siempre veo un biopic, yo veo que o lo enfocan en toda la vida del artista o en una etapa específica. Sí, Pienso que cuando lo enfocan en una etapa específica es más el riesgo porque pues tienes que poner toda la leña allí, ¿no? O sea, toda la fuerza. Y en este caso eso fue lo que hicieron y pues la verdad creo que no acertaron. Y yo prefiero un biopic que me cuenta la historia del artista desde sus inicios porque bueno, tú vas como creciendo con el personaje, vas sufriendo con el personaje. En cambio aquí pues dan algunos destellos, pero bueno, uno como que no termina empatizando con el personaje, ¿no? Pero bueno, por ahí tengo pendiente de ver el de Michael y bueno, a ver qué cuál otro cae que tengo pendiente como el de Bob Marley. ya lo iremos conversando entonces. Correcto. Bueno, vamos ahora.
al tema de la semana. Bueno, Carlos, esta semana nos toca hablar de la película First Blood, Primera Sangre o simplemente Rambo. Una película que nos narra la historia de John Rambo, un veterano de guerra de Vietnam, que llega a un pequeño pueblo en busca de un antiguo compañero de armas. Al descubrir que su amigo ha fallecido, Rambo continúa su camino, pero es detenido y expulsado del pueblo por un sheriff que lo considera un vagabundo problemático. Tras sufrir maltratos en la comisaría, los traumas de la guerra surgen y Rambo escapa hacia las montañas, desencadenando una persecución que enfrenta a un solo hombre con toda la policía local y posteriormente contra la Guardia Nacional. Aunque hoy se recuerda como una película de acción, Rambo 1 en esencia es un drama sobre un hombre incapaz de reintegrarse a la sociedad. Bueno, Carlos, una película que probablemente la mayoría de las personas, por el simple hecho de tener este nombre tan popular como Rambo, piense que es completamente de acción, ¿no? Pero al parecer la película tiene un poco más de lo que muchas personas piensan. Yo creo que es la combinación perfecta entre un drama y un drama de la vida real, porque recordemos que esto no le ocurriría exactamente a muchos, pero sí esos traumas que se presenta allí el personaje los vivieron demasiadas personas en Estados Unidos al regresar de la guerra de Vietnam. Entonces es una combinación perfecta entre el drama, sin caer tampoco en exageración, con una película de mucha acción. De verdad que es una muy buena combinación. Aparte que, bueno, el personaje de John Rambo está muy bien logrado por Sylvester Stallone, ¿no? Y yo creo que es el que le da el empuje, es el que lleva todo el hilo de la película y ha hecho que, bueno, que esto se vuelva una franquicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el director, ¿no? De esta película. Sí, Un director que ya habíamos tenido aquí en el podcast. Es película sí, sí. dirigida por Ted Kotcheff, donde había participado, entre otras películas, por la de Weekend at Bernie's o Fin de Semana con Bernie's o Este muerto no estaba muy muerto, ¿no? Creo que Que es era así una en español. película, De- dos historias y dos tipos de cine totalmente diferentes, ¿no? O sí, sea, porque aquella era simplemente una comedia veinteañera de los 80, ¿no? De finales de sí, los sí, 80. Pero realmente este director, aparte de estas dos películas que son casualmente las que ya hemos estado haciendo de él en el podcast, creo que conversando. tampoco Ujú. tiene, ¿no? Algo un poco más que resalte, No, no lo hay. que yo vea, ¿no? Bueno, por el lado protagónico tenemos ya obviamente a un Silvestre Stallone que ya se había prácticamente coronado en la cima con su personaje de Rocky, ¿no? Y con Ujú. este personaje pues también comienza las andadas con otro personaje más que vuelve franquicia. Sylvester Stallone que básicamente pues nos ha dado grandes películas sobre todo de acción, ha trabajado como películas como El Juez, Asesinos, Danko y Cash, bueno, ya creo que la mayoría deben de haberlo visto en alguna película, ¿no? Sí, y bueno, a ver, a mí particularmente de la filmografía de Silvestre, a ver, es que la mayor cantidad de películas de él o están dirigidas a la acción o si tienen algún toque dramático, no han logrado tener el mismo equilibrio que se ve aquí en Rambo, ¿no? Pero yo que sí, si me impulsan a tomar una decisión, yo creo que una de las películas que yo podría resaltar después de Rambo es la de Riesgo Total, porque también Mm, tiene mucho drama, bueno, mucho no, pero sí tiene una gran cantidad de drama y bastante acción, sin necesidad de caer en tanto, a ver, acción de militar, sino directamente, bueno, la película nos lleva a otro tipo de riesgos y de acción como tal. Yo creo que esa sería una de las películas que yo rescataría de él, aparte de Rambo, la de Riesgo sí, Total, sí, ¿no? esa película es una tremenda película, es verdad, se me había olvidado. Es una película que lo que tú dices, la acción es simplemente la necesaria, no, no está allí solo por ponerla. Muy buena Por película. ponerla. Sí, sí. Mira, también tenemos en el papel de este policía o de este sheriff un poco malo al actor
Brian Deney, sí, un Sí, actor que tiene para mí el prototipo y la cara perfecta de ser siempre ese malo donde lo pongan, ¿no? sí, Y un actor que, digamos, que entre todo ganó 2 premios Tony, que digamos es el Oscar de lo que es la actuación en el teatro, y sí, aparte sí, un Globo de Oro. O sea, que también estamos hablando de un señor que estaba muy bien trabajada su carrera de actuación. Que yo creo que este actor es un clásico a niveles de Estados Unidos, ¿no? Un actor que se ha movido en distintas áreas, ha estado también en teatro, ha estado también en cine, en televisión, y aunque maneja, bueno, creo que lo han encasillado un poco en este tipo de personajes, sí es cierto que ha dejado una, unos papeles y unos personajes bastante importantes dentro del cine, ¿no? Más que nada, y bueno, teniendo como punta de lanza el del Cherry, ¿no? El de Cherry Will. Sí, sí, sí. Por cierto, menciona aparte, participó en esa película llamada Cocoon, ¿no? Un clásico también Sí, de los efectivamente. 80, ¿no? Con Ujú. Ron Howard, que me estaba acordando. También tenemos por otro lado a Richard Crenna, ¿no? El personaje de este señor que hace el El coronel que Sam Sam Trautman. Troutman, que viene a Ujú. ayudar a solucionar este gran problema que ha hecho su pupilo John Rambo en este pequeño pueblo, ¿no? Sí, 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 sí. Un actor que, por lo que escuché, tomó el papel después de que varios no lo aceptaron y que tampoco sabían qué se metía. Creo yo dentro de la filmografía de este señor que también es uno de los personajes por los cuales se le recuerda más, ¿no? Porque también participó en las 2 secuelas de Rambo y creo que también hace muy bien su papel como ese coronel un poco seco, Sí. pero que también es un poco como padre, ¿no? De nuestro personaje Sí, principal, Rambo. dentro de su personaje que es todo duro, logra demostrar una empatía muy grande hacia Rambo, ¿no? Sí, sí. Y no, y que bueno, en las siguientes películas incluso eso profundiza. Y por último tenemos aquí una mención especial, Carlos. Te la dejo a ti. Ah, ya, claro, claro, claro. Estás hablando de David Caruso, ¿no? Correcto. Nuestro investigador de CSI, si no me equivoco, Sí, esa es que hace Miami. aquí el papel de Mitch, un muy, muy joven David Caruso, que prácticamente, si no pones atención, se hace irreconocible, ¿no? Sí, sí, estaba jovencísimo, delgado, bueno, Sí, sí, sí. ¿qué más qué más da? Bueno, vamos ahora a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo de esta película, ¿no, Carlos? Como ya Sí, dije entrando en lo que es este episodio, pues bueno, es de un soldado que ha estado en la guerra de Vietnam, que fue una guerra que, oye, todavía divide a Estados Unidos, porque fue una guerra que al principio, digamos, fue apoyada, pero después por diferentes difusiones en medios de comunicación, cuando se vio la brutalidad de lo que el ejército de Estados Unidos al parecer hacía allá, pues medio país empezó a protestar y bueno, los que llevaron, yo creo que parte de este castigo fueron los mismos soldados jóvenes que regresaban de las guerras y en vez de recibirlos, digamos, sí, aplausos no, y reinsertarlos y también, ¿no? reinsertarlos correctos, venían con traumas porque fue una guerra dura, una guerra nueva, en lo que fue la guerra de ese momento, una guerra de guerrillas, donde se trataba más que todo psicológico y bueno, muchos, como tú dices, había que reintegrarlos y la sociedad lo que hacía era rechazarlos, ¿no? Es una Sí, pena que esas cosas pasen efectivamente. y pasaba. También, bueno, yo creo que, bueno, Estados Unidos es el país que siempre ha ganado una guerra, ¿no? O es por lo que ellos hacen, por caracterizarse. Entonces, claro, perder esta guerra para ellos es la gran herida abierta que nunca han logrado cerrar por completo, ¿no? Pero bueno, entre todas las consecuencias que esto trajo es lo que tú comentas, todas estas gran cantidad de soldados que nunca lograron ser reinsertados y de allí proviene, pues bueno, un poco la historia de nuestro personaje de hoy, de John Rambo, ¿no? Sí, un personaje que simplemente va a buscar a uno de sus compañeros en un pueblo allá remoto en Estados Unidos y bueno, recibe la noticia que está muerto su compañero, que era el último de su grupo íntimo, Exacto. y al final pues pasa por un pueblo donde se desarrolla la película y tenemos a este sheriff que simplemente lo que le hace es la vida imposible, ¿no? Y nuestro personaje pues A termina mí, reaccionando de la única manera que sabe, ¿no? Defendiéndose. aquí al inicio, a mí lo que me llama la atención de esta parte de la película y que resalto es que lo rápido en que entramos
en la esencia de la película, en todo el ritmo de la película. Aquí no hay muchas explicaciones que dar. Ya se sobreentiende quién es él, quién es el personaje, que es un veterano de la guerra de Vietnam, y rápidamente se ve la forma en que lo empiezan a humillar, a tratar mal, a aislarlo del pueblo, y de una vez entramos dentro de lo que es la dinámica de la película, ¿no? Y eso o sea, a ver, lo digo eh, por darle un guiño al director, ¿no? Que me parece que esto fue muy bien logrado. No necesito dar muchas explicaciones para entender cuál iba a ser la dinámica de la película como tal, ¿no? Sí, y lo que tú dices es completamente cierto porque es una película que desde el segundo te engancha, te mantiene, Sí, porque sí, no pierde ritmo. O sea, ninguna escena está de más, ningún comentario sí, está sí, sí. vacío. Y allí, bueno, ya llega un punto en donde ya habíamos comentado que este policía sheriff lo mete preso y cuestión porque pues él quiere mantener su pueblo completamente en paz y piensa que este es un hippie, que incluso lo llama así, que viene a, ¿no? a hacer disturbios. Y Carlos, a mí me encanta porque de ahí viene donde él se escapa y viene una persecución de policías donde él va en una moto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo te digo que esta película yo la he visto como unas 6 o 7 veces y recordando películas con persecuciones de más o menos los 80, te puedo decir que esta persecución está muy bien lograda Sí, sí, sí. porque se entiende, la persecución es completamente, se siente real, se siente la velocidad, se siente el elemento clima. Esta persecución, y bueno, ya se empiezan a ver las habilidades de John Rambo, ¿no? Que al parecer es tremendo piloto en moto, ¿no? Pero ya Claro. empieza aquí lo que es la acción con esta persecución, y es una persecución que dura bastantes minutos, ¿no? Sí, Se sí, lleva sí, un sí. buen metraje de la película y está muy bien lograda esta persecución a comparación de otras, y te lo digo porque, por ejemplo, más o menos para finales de los 80 se hizo una nueva película de Harry el Sucio con Clint Eastwood y Ajá. hay una persecuciones también de coches que es muy conocida por ser las calles de San Francisco tan inclinadas, ¿no? Que Sí, saltan que los coches y todo y saltan tal, los coches, sí, sí, y sí, tal. porque son Bueno, allí bajadas y que, subidas muy exacto, pendientes. que no está mala persecución, pero de verdad la que hicieron esta película es muy superior y no recuerdo una escena de persecución de coches de los 80 tan bien lograda como esta. Se me hace difícil que me venga Es a que la memoria, volvemos es a que lo está que muy bien hecha. no es por ser repetitivo, pero volvemos a lo del inicio, porque justo esa escena viene después de lo que te decía. Toda la parte, bueno, donde a él lo detienen, lo maltratan, lo humillan y aparte, todo eso que le hacen a él le lleva a recordar cada uno de los momentos que estuvo entre la guerra de Vietnam. Entonces, claro, allí ya él empieza al recordar todo esto, primero empieza a generar su ira, porque eso es una ira que no ha sido tratada, que donde él Ujú. nunca la ha podido explorar, nunca la ha podido, bueno, ya en la época pues tampoco esto era muy visible, la salud mental, entonces tiene todo eso contenido, el maltrato, porque aquí, aunque es maltrato, para mí es una parte dramática, porque en realidad lo que muestran era cómo maltrataban o cómo trataban a todos esos veteranos de guerra, que no era mentira, que podía ser Ujú. igual o peor en la vida real, y bueno, y que conlleva que él se escape. Entonces, ya fíjate que ahí volvemos otra vez a caer al principio de lo que hablábamos, una gran combinación entre drama, porque aunque lo está maltratando, para mí eso es una escena que trata el drama que él está viviendo psicológicamente y la parte de acción que tú dices, una de las persecuciones que para mí también es de las mejores del cine. Sí, Y sí. sin tanto efectos especiales, ni computadora, ni nada, ni pantalla verde. Luego de esta persecución, bueno, creo que ya la película básicamente nos deja lo que va a ser el resto de la película, que Sí. es Rambo metido en su elemento, que yo te digo, ¿no? Yo me veo medio perdido en un bosque y yo ya me voy por muerto, ¿no? Sí, Pero caso, pero, cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que yo vivo menos minutos que tú. Tú pero, deberías vivir 10, yo 5. sí, pero bueno, ya al parecer, básicamente lo que hicieron fue empujar a este veterano a su elemento, ¿no? Y bueno, y aquí comienza lo que es Y es que el resto de aquí la película, tanto ¿no? la detención como esa persecución continúan siendo injustas y prácticamente es un capricho del sheriff. O sea, Sí, yo no le encuentro más sentido. Dejen al no, hombre quieto, el hombre no estaba haciendo nada malo. O sea, y lo que tú dices es
O sea, es que me parece tan bueno el casting del sheriff, de este Sí, 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 actor, sí. que de verdad transmite, ¿no? Como ese repudio. Y uno a su vez empatiza tanto con este personaje de John Rambo De que uno Rambo, claro. aplaude y se alegra cuando poco a poco comienza a hacerles la vida imposible a los policías que van a buscarlo allá en la montaña, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa que de verdad se disfruta. Y bueno, también ahí es cuando allá más o menos a mitad de película, no quiero dejar de mencionarlo, aparece el coronel Trautman, ¿no? Sí. Un personaje que también me encanta, el que pueda ver la película o el que la haya visto, sabrá que viene justo después de unos diálogos donde el sheriff incluso dice, ¿cómo pudo ser Dios capaz de crear a alguien como Rambo? Y justo mueven el plano Y y aparece aparece, el coronel. pero el coronel aparece básicamente parado con su porte a contraluz y se ve simplemente esa silueta imponente y él hablando. Y dice, Dios no creó a Rambo, lo creé yo. Yo. Y entonces dice el sheriff, ¿y usted quién es? Dice, "Es coronel Samuel Trauman. Yo entrené a Rambo, yo no le enseñé, es mi muchacho, ¿no?". Entonces, la fuerza de ese diálogo me encanta porque se ve como la prepotencia de este sheriff ha llegado ¿no? a alguien con igual o más prepotencia, ¿no? Le baja un Claro, poco los humos, ¿no? pero aún así, con todo y que es un coronel que le está explicando quién es Rambo, del peligro que pueden sufrir, el hombre inexplicablemente continúa, el sheriff continúa Sí, la necedad. insistiendo, insistiendo en capturarlo. Es que allí, bueno, a ver, no hay más sentido, sino que él quiere proteger a su pueblo, pero aún así, yo creo que es la prepotencia de él y no sé, no sé, no le encuentro otro sentido Es, para es que darle a eso. Es que ya se vuelve como un capricho, Y como el el ego de él. capricho, No efectivamente. dejarse vencer por un solo hombre y que incluso en ese diálogo dice, es que, le dice Trauman, creo que no me ha comprendido, no vine a salvar a Rambo de ustedes, Nos vine a sino, salvar a ustedes de Rambo. exacto. Entonces, o sea, son pequeños diálogos que, bueno, a mí yo los escucho y todavía me encantan porque, Sí, sí, bueno, sí, no, 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 ¿no? O no. sea, le da a este personaje del sheriff un poco de su propia medicina, ¿no? Un poco de humildad. Y Mm, entonces me encanta. Y bueno, el personaje del coronel Trauman me parece que también dentro de lo que cabe, pues también aporta, lo desarrollan. Me parece que sí. también es un personaje que le aporta por lo menos a alguien que esté del lado del Rambo, pero, Y no, y ¿sabes? más Del adelante en la otro lado. película, pues también, explora muchas otras aristas del personaje, ¿no? O sea, Sí, sí. Otra parte que me gustó mucho y a la vez la repudié de esta película es cuando Rambo después más adelante queda atrapado como en unas minas, ¿no? Abandonada, una mina sí. abandonada. Uf, lo que sufrí, Carlos, cuando él se mete con el agua hasta el pecho y eso estaba lleno de ratas que se le guindaban por la Ya, espalda, por ya, la ya, ya, cabeza. ya, Madre ya, mía, ya, ya, yo ya. creo que yo llego a Yo ese punto. Si yo he sobrevivido, lo que él sobrevivió, cuando yo llegué a él, yo prefiero, no sé, meterme bajo el agua y ahogarme porque yo yo a ver, a mí también esa parte me da bastante repelús, ¿no? Sí me da un poco de ansiedad, la verdad, verlo entre todo eso. Es un poco, la escena de Indiana Jones, donde está lleno de con las serpientes, serpientes, yo eso escorpiones. también sí, sí. Sí, Yo sí, a creo mí que más o igual. menos en el mismo nivel, pero yo creo que Sí, en particular esta escena de Rambo aún más, tiene más nivel de angustia que cualquier otra escena, porque son ratas, o sea, sí, 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 sí. No, y que además después yo soy un poco claustrofóbico, ¿no? A mí los espacios claro, el muy, muy encierro. encerrados. Y hay una parte donde aparte, él sí empieza, sigue avanzando y aparte empieza ese espacio a reducirse, ¿no? Uf, esa parte yo nunca la paso bien y eso que he visto la película No, muchas veces, ¿no? es súper incómodo, es Pero, súper pero, incómodo. pero es bien. Y fíjate otra cosa, ¿no, Carlos? Que también es interesante. Lo que son los silencios en el cine. Hasta este punto de la película, que ya puede ser en la mitad o poco más de la mitad, poco el diálogo que ha hecho el personaje de Rambo, ¿no? Claro, porque Poco, poco es diálogo. que Él es él prácticamente callado, ni él. siquiera lo dejan hablar tampoco. Exacto. Y yo creo que también uno por eso empatiza con él, porque uno sabe que se está haciendo una injusticia y no lo dejan defenderse y pues él calla, En ¿no? lo Él calla absoluto. como buen soldado, me imagino, ¿no? Que lo enseñan a Sí, a callar y a, y callar y a- a obedecer órdenes. a obedecer y a luchar. Y entonces llega a este punto donde tú te pones a analizar y realmente son muy pocos los minutos de diálogo que ha tenido el personaje, pero igual muy bien trabajado. De verdad, esta parte de la montaña me parece que no la exageraron, como por ejemplo el resto de las películas de él, donde hace mil cosas, sino Sí, simplemente él de verdad se ve como un verdadero sobreviviente, ¿no? sí, 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 sí.
Y bueno, ya al final vuelve y llega al pueblo y bueno, ya ahí es cuando, No, pero cuando ya va. digamos, La parte donde él asesina, bueno, asesina, sí, sí, porque eso es asesinar, o hiere a no sé cuántos policías solamente con armas realizadas, con troncos y con cuchillos. sí, sí, A sí. mí eso, o sea, es que no puedo dejar de mencionarlo, porque eso me parece de lo mejor. O sea, esa capacidad que tiene el soldado, o sea, que tiene Rambo, de ser tan resolutivo, de crear todas esas armas. Dígame, cuando le clavan el estómago al soldado el tronco no sé, Con son la, como estacas. ujú. Yo esa parte, o sea, la sufro y me encanta, o sea, Es que, soy un poco masoquista, pero es que de verdad esa parte me parece tan espectacular, no solamente por las actuaciones, sino por el ingenio del personaje en lograr hacer todos esos artefactos, ¿no? De todas esas armas, ¿no? De ¿no? la nada. Y que los va como separando poco a poco, ¿no? Porque estos al final Sí, estos sí, son sí. policías que son inexpertos en batalla en este tipo de terreno, ¿no? Y los va separando y les entra el psicoterror Y el y cae. sheriff, en vez de separarlo de las estacas, llama a los demás, Ah, sáquenlo sí. de ahí. No, y Así fíjate como que, que, pobre tonto este, y, y, se y dejó fíjate empanar. que justo en este punto hay una diferencia entre la película y el libro, porque recordemos que la película viene de un libro, ¿no? Y es que en el libro se dice, o sea, se cuenta que él en esta parte y en el resto de la película termina matando a 20 personas. Sí, sí, sí. Pero en la película no mata a nadie, no muere nadie. Hiere, no, él al Solamente final creo que los hiere, no asesina, no mata. muere es un francotirador que era el otro policía súper egocéntrico Mm, que cae del helicóptero sí, sí. y muere, pero bueno, digamos que eso no lo hizo el adrede, ¿no? Entonces también cuidan mucho esta parte en la película, que me parece también muy acertado, de no liberar la ira del personaje que sí tenía en el libro, porque en el libro él no se contiene y él sí mata a los policías, ¿no? Ya, Claro que yo creo que ahí sí no hubiese conectado tanto el personaje con el público en la película, claro, ¿no? claro, claro. Entonces lo que Claro. conecta es eso, que él igual se contiene de su fuerza, de sus habilidades, los hace sentir a ellos como unos tontos, pero no llega al extremo de matar a nadie. Yo pienso, a ver, siempre, y aquí hago una comparación. No sé si recuerdas cuando hablamos del final de Thelma y Luis. Dos Ujú, mujeres o sea, que no hacían daño a nadie y correcto. terminaron siendo perseguidas por 3 helicópteros, En 40 4, patrullas. en 4 estados de los Estados y cuando Unidos. yo creo que, bueno, Rambo acá no había hecho absolutamente nada. Thelma y Luis por lo menos robaron y mataron. Este hombre no había hecho nada hasta el momento. Y, o sea, y lograron una capacidad de ataque contra él que yo me impresiono. O sea, movilizaron cualquier cantidad de efectivos para poderlo contener. Sí, Cuando sí, 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 sí. simplemente lo que tenían era que dejarlo tranquilo y ya. Y continuar cada uno con Correcto, su vida. ¿No? correcto, correcto, correcto. Y bueno, Carlos, bueno, no sé si quieras comentar algo más. Yo creo que ahí ya podríamos de repente comentar lo Yo, que es el final de la el película, ¿no? final de la película, Que bueno, me parece que tiene un cierre perfecto. sí, bueno, el enfrentamiento está bien, el enfrentamiento final, aunque yo siempre he tenido como la sensación de que me hubiera gustado que hubiera sido un poco más sangriento, pero ya sabes que eso es algo muy personal, que me gustan las películas donde hay mucha sangre y muchas balas, pero no, está muy bien logrado, está muy, muy bien logrado este enfrentamiento entre el sheriff y Rambo, donde ya el ego del sheriff no da para más y lucha hasta morir, ¿no? O sea, él va con todo, ya no le importa si muere o no, o lo matan o lo que sea. Él simplemente quiere es saciar su ego, ¿no? Sí, sí, que hay una parte de la enfrentamiento final donde todavía se ve esa capacidad táctica, ¿no? De Sí, este sí, veterano, que llega, va directamente a donde está la casa de venta de municiones y armas, la manda a volar, se lleva sí, primero sí, sus sí. armas, después también destruye los transformadores alrededor de luz, ¿no? Los transformadores de electricidad alrededor de la comisaría y deja todo sin luz. O sea, él igual lleva la guerra a No, lo que a él y le conviene. que se demuestra claramente.
la incapacidad del sheriff, o sea, lo poco preparado que es ante este tipo de situaciones, que, a ver, que tampoco es que tiene que estar preparado porque él no iba para la guerra, frente a la capacidad de Rambo, ¿no? La capacidad táctica, porque él simplemente estaba esperando allí para atacar con armas, dispararle o enfrentarse cuerpo a cuerpo, pero Rambo se fue con todo, ¿no? O Sí, sea, sí, el sheriff pensó que iba a llegar allí desfilando eh, por la calle principal. exactamente. Entonces, claro, Rambo llega y lo desarma de todas las formas, ¿no? O sea, porque tácticamente era muy superior. Y esto, pues, se ve muy bien en la película. O sea, Sí, mira, no quiero dejar pasar por alto una escena que en este visionado que le hice a la película nuevamente le a conseguí ver si es lo como mismo que yo un pienso. gustico, ¿no? Dime. Hay una escena cuando dan por muerto que a Rambo, porque claro, lo dejan sepultado en esa mina que ya Sí, claro. comentábamos y todo lo demás, Ujú. en donde está el sheriff y llega al bar del pueblo donde está el coronel Trauma. Y entonces empiezan a hablar allí, ¿no? Y entonces el sheriff como ya dando un poco el brazo a torcer, como diciendo, bueno, que ya esto se salió de las manos, pero era lo mejor porque Rambo estaba descontrolado. Claro. Y justo allí le llega la noticia por radio de que Rambo está vivo, ¿no? De que ya habían descubierto que se Esto, había logrado y que ya se claro, dirigía sí, al sí, sí que pueblo. sobrevivía. Ujú. Entonces a mí me da risa y me gustó muchísimo porque entonces el sheriff dice, ¿tú lo sabías o por qué no te has ido del pueblo, ¿no? Como que le da a entender al coronel El que, coronel. como que él sabía. Entonces el coronel no se había ido del pueblo y simplemente le dijo, no sabía si había sobrevivido, pero lo sospechaba. O sea, que igual el coronel todavía le tenía fe de que Rambo podía De que sobrevivir a Rambo eso podía con eso y con más, claro. y se había quedado simplemente para esperar el fin de la fiesta, ¿no? El fin del espectáculo. Sí, Entonces, esa como parte que me, mira, yo ya les advertí, ahora me quedo para ver qué ocurre. sí, entonces me gusta porque igual es como como otra vez le hacen bajar de la nube al sheriff, ¿no? Porque el sheriff pues igual ya se daba como por justificado porque Sí, había matado a Rambo, a pero ahora Rambo. le toca darse cuenta de que no es tan fácil la misión. Bueno, a mí me gustó mucho esa escena, es corta, pero me No, no, encanta. pero sí Y es verdad. estos dos personajes son unos gigantes en la actuación y como se ve esa escena, Sí, es de que verdad ningún pesa. personaje es sobreactuado, inclusive el de Rambo, a mí me parece que todos están muy, muy bien logrados como, a ver, desde el punto de vista de la actuación, ¿no? Ninguno es sobreactuado, todos muy calmados, con las frases dichas en su momento, o sea, de Sí. verdad, están muy, muy bien actuados esos personajes. Bueno, y yo sí que no puedo dejar pasar el último diálogo entre el coronel San y Rambo, ¿no? Yo creo que esto es una de las partes que ya volvemos otra vez al tema dramático, pero que de verdad define la película, ¿no? Sí, cuando tú me dices cuando ya el coronel entra a la comisaría y le dice, John, esto tiene Efectivamente. que acabar y Sí, tal. sí, sí. Y John dice, me encanta, me encanta. Yo voy a nombrar algunas cosas, si tú quieres, pues nombras algunas otras Claro. cosas, ¿no? Donde él dice que, por ejemplo, él en Vietnam manejaba artillería que costaba millones de dólares y Y se lo aquí sí, daban a él y era sí, responsable y él llega acá a Estados y Unidos no le y dan ni un trabajo. no le da ni un trabajo estacionando coche, ¿no? Entonces, empezando por allí y, o sea, de verdad es fuerte, ¿no? Es Es muy fuerte, fuerte porque o sea, es muestra fuerte una para una realidad que persona. para la época era así, ¿no? O sea, y aún todavía existen muchos veteranos que yo creo que pues, pocos serán, no sé, pero que continúan vivos, que siguen cargando con todos esos traumas, ¿no? No, y sin saber También el resto de guerras en las que se ha yo metido creo Estados que Unidos, ¿no? este diálogo final también es un homenaje a todos esos a veteranos que yo me imagino que al ver la película se habrán sentido más que identificados, ¿no? O sea, Sí, seguro, seguro. No, y que me encanta también la parte final de esta escena, oye, donde también él comenta cómo uno de los amigos me quitaste la palabra de la boca. Ya, le ya, ya. explotó una bomba en Vietnam y que la llevó un niño, ¿no? O sea, cosas que realmente Claro, pasaban allá, porque y esto él no es decía, inventado. y la parte donde él dice, y yo intentaba ayudarlo, intentaba recoger todas sus partes del suelo. Sí, sí, o sea, Eso de verdad a cualquiera lo descoloca, o sea. no, y yo creo que esta es la escena que yo recuerde más dramática en toda la carrera de Sylvester Stallone. Sí, porque yo Y, intenté buscar alguna otra y película más que fuera así de este tono dramático o solo dramático, y a ver, aunque me corrija alguno de los escuchas, pero es que no lo encuentro, ¿no? no, bueno, por lo menos Rocky tiene escenas dramáticas, Sí, pero sí, sí, no sí, llegan a sí, este pero no nivel llegan a de este nivel, no verdad llegan a este nivel, de no lo llegan. de moverte el corazón, ¿sabes? No, 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 De no, tú no. conectar, de tú decir, oye, Sí, este tío de sí, verdad la ha de pasado mal. sentir ese momento de sensibilidad hacia el personaje. Sí, sí, de verdad que aquí
Creo que hicieron un muy buen cierre con ese diálogo. Incluso el llanto se justifica. Sí, sí, De más. Y incluso yo creo que muchas personas habrán llorado junto con Rambo. sí, 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 eso es verdad, ¿no? Yo lo único, y ahora que me acuerdo, y menos mal que me acordé porque no quería dejar de comentarlo, lo único que critico de esta escena y creo que de toda la película, de verdad es que justo cuando él estaba comentando todo lo que él vivió en Vietnam con el trauma, ¿no? De que amigo le explotó una bomba y tal. Sí, sí, No todos sus entiendo traumas. por qué el director, que alguien me lo explique por favor, simplemente no robó 1 o 2 segundos de cámara y enfocó en ese momento al sheriff que estaba tirado también al lado de ellos, Escuchándolo, ¿no? escuchándolo con las piernas llenas de disparos, porque ya Rambo le había disparado desde el suelo al techo donde él estaba, ¿no? Donde él Y él estaba. había caído. Yo no entiendo por qué no le enfocaron y ponerle como una cara a él de asombro, de tragedia, no sé, me De hubiese tragedia, encantado, sí, ¿no? Para, o de que estaba impactado escuchando todo eso, ¿no? exacto, Y de como lo que para él había, que como él lo había tratado sin ningún sentido. exacto, tío. Yo no entiendo por qué el director no robó 2 minutos de escena A simplemente ver, enfocándole la cara al sheriff. Yo sé que toda la escena se centra en John Rambo y en podríamos Trauma, sacar muchas pero, teorías, ¿no? Ego del protagonista en decir que esa era su escena y que la mantuvieran allí, no lo sabemos. pero yo te A digo ver, una cosa. estoy yo desvariando, ¿no? Un gusto decisión del mismo director de que de la escena fue tan bien actuada por Sylvester que prefirió dejarlo simplemente a él enfocado. No sé. Pero yo te digo una cosa, si hubiesen enfocado simplemente la cara del tipo tirado en el suelo, con cara de asombro, con cara de estupor, por 2 segundos, yo creo que ahí esa escena hubiese ganado el doble de dramatismo, Sí, ¿sabes? sí, 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 Porque es evidentemente. que, No, porque al hubiera final, habido más empatía, muchísima más empatía, exacto, porque uno hubiera, a ver, la persona que estuviera viendo la película hubiera sentido más empatía, porque hubiera visto como que Rambo a la final, psicológicamente, hubiera ganado. O sea, no s- solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, hubiera ganado también la batalla, haciéndole entender al sheriff de que estaba cometiendo un gran error, ¿no? claro, y eso también hubiese demostrado que el sheriff al final fue el causante de todo. Porque Es que simplemente lo que hizo fue hacer prejuiciar a alguien y sí. abrir una caja de Pandora sin saber, o sea, Sin sin saberlo, saber. es que y un prejuicio sin mayor situación, porque él no había hecho absolutamente No, nada en el nada, pueblo, ni siquiera ¿no? había cometido algún delito por error o por desconocimiento, nada, nada, Sí, nada, simplemente lo juzgó por su apariencia, por su ¿no? apariencia, Por eso es que dicen que no hay que juzgar a un libro por su tapa. ya. Y con eso terminamos el episodio de hoy. No, mentira. Bueno, con esa moraleja. Ya, ya, sí, sí, sí. Y Bueno, ya y bueno, tenemos el corto, como dicen por ahí. sí, pues nada, ahí, bueno, ahí ya básicamente la película termina. Pero al final Rambo pues sale con el General Trauman y se entrega y comienza a sonar allí una pista muy buena de música. Bueno, de verdad, pues Sí, la película tampoco es muy larga, ¿no? Yo, el que no, no no la es haya larga. visto, la recomiendo, dura como 1 hora y media, poco menos. Y de verdad vale mucho la pena, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí. ¿Tienes algo más por allí que agregar del desarrollo de la película? No, 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 más o menos eso era lo que yo quería comentar, ¿no? Yo me quedo con eso, que pocas películas he visto yo que hay una combinación entre drama y acción tan bien logrado como esta. Bueno, pasemos ahora a hablar brevemente sobre la música. Fíjate, Carlos, la música fue compuesta por Jerry Goldsmith, Sí, sí. un señor que realmente tiene muchas producciones en Hollywood y el tema principal es en inglés It's a Long Road. Se traduciría así como es un largo camino, es una canción que habla sobre, ¿no? un largo camino que es difícil recorrer si no vas acompañado de alguien. Habla sobre lo que es esta amistad, ¿no? Como la amistad que tenía John Rambo en Con sus Vietnam con compañeros sus veteranos, compañeros, ¿no? Yo creo que exactamente, ¿no? la letra acompaña muy bien la historia. Sí, no, la letra llega y llega mucho, ¿no? Y bueno, simplemente les quiero comentar que este Jerry Goldsmith, justo antes, voy a mencionar solamente los trabajos más representativos de él antes de hacer el de Rambo, fíjate. Trabajó en la primera película del Planeta de los Simios, nominada al Oscar, en la película Patton, basada en este general estadounidense de la Segunda Guerra Ujú. Mundial, película nominada al Oscar. Chinatown, nominada al Oscar. La Profecía, Oscar a la mejor banda sonora. Los Niños del Brasil, nominada al Oscar. Star Trek de 1979, nominada al Oscar. Alien, el octavo pasajero. Después trabajó en esta de Rambo, trabajó en Gremlins, en Rambo 2, Rambo 3,
Gremlins 2, Total Recall con Schwarzenegger, Instintos Básicos nominada al Oscar, que me parece que es una película que tiene No, una banda sonora, no, no, es una banda bueno, que flipa, me sí, sí, encanta esa espectacular. película. O sea, esa película yo la veo porque la música acompaña también cada escena. Por cierto, deberíamos también hacerla un día de estos en el podcast, ¿no? Esta de Sí, Bajo Instinto. LA Confidencial, nominada al Oscar. Mulan animada, nominada al Oscar. La momia de 1999, creo que fue la primera de Brendan Fraser. sí, Y La suma de todos los miedos, que es la película de la historia de Tom Clancy, que hizo Ben sí, Affleck, ¿no? una que Entonces, hizo Ben Affleck. Ujú. fíjate, solamente estoy tomando lo más representativo de todas Yo- las películas en las que trabajó el señor Jerry Goldsmith. Excelente música. A ver, yo pocas veces menciono la parte musical acá, pero yo sí que, de verdad, porque es que a mí la canción la estuve escuchando bueno, estuve leyendo también las estrofas en castellano, la traducción, y de verdad me pareció que pocas veces una canción como que describe tanto al personaje, ¿no? Por ejemplo, antes de irme, mencionar rápidamente una de las estrofas que dice: es un camino largo cuando estás solo y duele cuando destrozan tus sueños. Cada nueva ciudad parece deprimirte. Intentar hallar la paz mental puede romper tu corazón. De verdad que yo Sí, sí, creo sí, que sí. más descriptivo no puede ser, ¿no? Sí, bueno, el que tenga oportunidad que la escuche está en YouTube, no la ponemos porque, bueno, por Ah, cuestiones de sí, vale, derechos y eso, pues exactamente. nos pueden tumbar allí, ¿no? La monetización que no tenemos todavía, pero bueno. Bueno, Carlos, ¿te parece si hablamos ahora de las anécdotas de esta Sí, por película? supuesto, por supuesto. Bueno, Mira, dale. hay 2 cosas que son un poco tal, pero sí que me gustaría mencionarlas. La famosa, el poncho que él utiliza durante toda la película no era algo que se hubiera establecido desde la dirección de vestuario. Fue una lona que mismo Sylvester Stallone tenía frío al momento de realizar las grabaciones, la tomó de un remolque o de un camión, la cortó y se la colocó. Y se veía tan bien para el personaje que terminaron decidiendo dejársela puesta para las escenas ya de que cuando estaba en la montaña. Y lo otro que quería comentarte es de dónde proviene el apellido Rambo. El escritor del Ujú. libro, que es donde viene la historia original, quería colocarle un apellido bastante sonoro, bastante contundente a la vez. Y en el momento en que estaba decidiendo esto, la esposa le hizo llegar una manzana de una denominación de origen de allá de Estados Unidos que se llama Rambo. Entonces le gustó mucho el sonido de ese nombre y pues decidió ponerle ese apellido al personaje. ¿Y tú, José Manuel, qué encontraste por allí? Bueno, mira, yo tengo que en el libro el final es muy distinto y al final Sí, sí. del libro el personaje de Rambo muere, ¿no? Sin embargo, al final Stallone insistió en que había que modificarlo y para que no muriera. Y bueno, creo que también fue una decisión muy acertada. Ahora, pueden buscar si quieren también por ahí en redes sociales, en YouTube, una escena que está filtrada donde al parecer sí es la escena en la que el coronel Trautmann le apunta con una pistola al estómago a Rambo ¿no? amenazándolo de que cálmese porque si no pues tendré que matarte y al final Rambo le agarra la pistola y él mismo se dispara, ¿no? Ese es Ya. como el final alternativo que al final eliminaron. Y lo otro es que el famoso cuchillo de supervivencia que utiliza Rambo se convirtió en un objeto de culto y se popularizó durante los años 80. Me recuerda mucho también el caso de lo que era la navaja multiusos suiza de Así de MacGyver, ¿no? MacGyver, Que también se popularizó en Latinoamérica, MacGyver. ese MacGyver, sí, se popularizó, ¿no? Ese famoso. Y bueno, que Mira, también esta, dime. no, 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 termina la idea. Que esta primera película, pues al final también terminó en videojuegos, 4 películas más, también una serie animada, que eso sí es Sí, un bodrio con todo y ropa, sí, y demasiado. personaje que también, digamos, fue luego muy criticado por su exceso de violencia en las siguientes 2 películas. Sí. Y nada, que al final tenemos Rambo para rato porque el próximo año ya está en producción una película que va a hablar pero sobre los inicios, me imagino lo que se contaba en esta película, que es lo que pasó Sí, él en Vietnam, ¿no? como una precuela, ¿no? Me Una imagino yo, precuela, ¿no? sí, una precuela de John Rambo 2027, que me hubiese gustado para desarrollar mejor el personaje y todos sus amigos y cómo fue su reclutamiento y su Sí. entrenamiento y toda su relación con Trauma, hubiese Aparte preferido que, una poca de serie, ¿no? las Unos, cosas, y no, y pocas de las cosas que de sus diálogos siempre fue, en parte recordar,
esa camaradería y esa gran Exacto. unión que tenía con sus amigos, ¿no? Sí, pero me gustaría, para desarrollar bien el personaje y De por todo lo sí que él llega al puede, pueblo, de por sí él llega al pueblo buscando un buscando, amigo. sí. No, yo preferiría una serie más que una película, porque una Bueno, película para en 2 horas en la tarde, de repente todo lo que es el reclutamiento, el sí, sí, entrenamiento y sí, todo para lo que vivió, empatizar, de repente crear esa fusión o bueno, esa amistad entre todo el grupo, sí que debería ser una serie, ¿no? Más larga. porque yo te digo una cosa, esta película tendría que irle muy, pero muy bien, algo así como fue la primera película de Creed, Claro, para que haya secuela. claro. Porque si le va regular o normal, bueno, hasta ahí va a Yo llegar creo lo que, que es el y no, y otra personaje. cosa, también tendrían que estudiar mucho hacer un reboot de la película, ¿no? Porque yo creo que están, en este caso particular, También. Rambo 1 está tan bien lograda que volver otra vez a hacerlo tendría que ser desde un punto de vista muy, muy original para tener un buen producto. Porque Sí, repetir por repetirlo no le veo el mayor sentido, pero sí, no sé. eso también era. ¿Y tú qué me ibas a comentar? No, 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 simplemente decir que una de las opciones antes de contratar a Sylvester Stallone era Al Pacino, Ah, imagínate. pero los productores lo rechazaron, el mismo director, porque quería que el personaje fuera un lunático, que estuviera completamente loco, o sea, Ah, que vale. desvariara y que de allí proviniera la razón de su ira y de, bueno, y de toda esta guerra que se armó interna dentro del pueblo, ¿no? Está bien. Bueno, esta película tuvo un presupuesto aproximado entre 15 y 18 millones de dólares, que me parece que era bastante alta para la época. Y Sí. bueno, recaudó más de 120 millones, más o menos 125 millones. Fue un gran éxito, por eso fue que dieron luz verde a la secuela. Y bueno, Carlos, cuéntame ahora, si quedamos con ganas de ver más de Rambo o similares, ¿tú qué me Pues recomendarías? mira, yo creo que recomendaría Cyborg de 1989. ¿Por qué? Porque también es un mercenario que en un mundo muy roto y creería, llegaría a decir que hasta distópico, eh, también como que retoma esa guerra y bueno, aunque la historia es totalmente diferente, porque pelea con un ejército de saqueadores, sí es cierto que es ese soldado roto que busca una redención, ¿no? Entonces yo por eso recomendaría, si quieren ver algo más en esa línea, ver Cyborg de 1989 con Vale, sí, Jean-Claude Van pues Damme. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, muy buena recomendación, una de mis pelis favoritas. Bueno, por mi parte, yo voy a ser un poquito más directo. Yo les recomiendo que si quedaron con ganas, vayan directamente a ver Rambo 2, porque es una secuela directa. Vuelve a abordar ahora lo que es directamente el rescate de posibles veteranos de guerra que quedan atrapados en Vietnam. Me parece que personalmente está por debajo de la primera, pero igual el personaje de Rambo sigue enganchando, ¿no? Sí, Y sí. si quedan con ganas de rescates, yo también les recomendaría Desaparecidos en Acción con el gran y difunto Chuck Oh, Norris. sí, 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 sí. un actor que también empezó a hacer este tipo de películas muy familiares sobre guerra, etcétera, que bueno, Sí. esa película B clásica de los 80, ¿no? Bueno, Carlos, si no tenemos más nada que comentar, ¿te parece si pasamos al veredicto? Pues sí. Bueno, cinéfilos, les recordamos que el veredicto es cinta de colección si es una obra maestra y hay que comprarla y tenerla siempre. Alquiler de fin de semana si es muy buena, te divierte, pero con verla una vez basta. Para ver en la televisión por cable si la pasan y no hay nada más que ver. Y una cinta para rebobinar, que es simplemente una cinta mala que mejor no tenerla. Cuéntame, Carlos, ¿tu veredicto es? Yo le doy un alquiler de fin de semana. Está excelente, es una película súper entretenida. Bueno, tanto tú como yo la hemos visto varias veces. Siempre hay algo que conseguimos nuevo en ella, pero hasta ahí. Tampoco la considero que es una obra maestra, pero sí una muy, muy buena película que cada vez que puedan recomiendo que la vean. Bien, por mi parte yo me voy un poco más arriba y como a mí me encanta el personaje y me encanta la película Me imaginé, y, y este es mi podcast, me imaginé. entonces yo le voy a dar una cinta de colección porque es una película que cuando yo no estoy buscando interpretaciones de Oscar, sino simplemente divertirme, pasarla bien y sorprenderme siempre como si fuese la primera vez, pues me veo esta película y para mí pues es eso, es una película que de verdad me encanta, me gusta, me divierte y debe ser también lo que hablábamos hace unos episodios, ¿no? Que siempre me recuerda
esa inocencia y esa felicidad que tenía uno siempre de niño, ¿no? O sea, que Sí, uno como que retrae todos esos sentimientos al ver sí, sí, algo de sí. esa época, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, eso por eso es que efectivamente, yo efectivamente. la pongo en cinta de colección. Pues Bueno, nada, cinéfilos, hemos llegado al final de este episodio y ya tenemos que ir cerrando. pero no sin antes recordarles que pueden escribirnos para darnos su opinión sobre esta película o sobre cualquier otra. Incluso recomendarnos algún otro film sobre el cual quieran que conversemos en otros episodios. Pueden escribirnos a otrapeliynosvamos.com/contacto o en las mismas cajitas tanto de Spotify como de YouTube. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que no se pasen o les daré una guerra que no podrán ganar. Por aquí les habló su amigo Carlos Rodríguez. Y por aquí les habló su amigo José y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Chao!